Muy buenas noches. Les damos la bienvenida cordial a esta entrega. Es una súper oportunidad de conectarnos con todos los que están escuchando en todo Lima y, por supuesto, más allá de encontrar una ruta de comunicación, hoy en esta super noche estamos con una aventura otorrino-laringológica y de una patología absolutamente invisible para muchos que no lo diagnostican, pero visible cuando ahora ustedes aprendan herramientas importantes de la gestión de todo lo que implica manejar el desenvolvimiento en todo esto. Desde ya les comentamos que esta noche va a ser un conocimiento de alto nivel porque vamos a ir más allá de un simple ronquido. Vamos a establecer conexión con lo que significa la obstrucción oculta de la famosa hipertrofia adenoidea. Para eso contamos con la presencia del doctor Jainer Paredes Daza, médico con experiencia amplia en el mundo de la otorrinolaringología, como también de quien habla, un médico pediatra con bastante carrera en el mundo, no solamente otorrinolaringológico, la parte alergológica, neumológica y todo lo que significa dentro del mundo de la consulta ambulatoria, más allá de la emergencia y hospitalización hasta la terapia intensiva. Y es precisamente en esta noche donde, a pedido de muchísimos padres de familia que en la consulta nos ven con este panorama totalmente importante y vemos que efectivamente golpea la vía respiratoria, nos vamos de lleno en sumergirnos con lo que significa esta gran aventura y desde ya les comentamos que efectivamente, más que un simple ronquido, entendemos esta patología cuando respiran mal. El niño pone en riesgo su desarrollo no solamente por la poca oxigenación del cerebro, sino también el desarrollo del macizo facial y cómo es que una bonita arquitectura de nuestra cara se puede afectar en la niñez. La realidad para muchos padres que creen que el ronquido es normal o pasajero, a menudo es el signo más audible de una adenoide crecida que está diciendo, ya crecí demasiado. Y eso lo tienen que diagnosticar los médicos acuciosos. El objetivo de esta entrega es que pasar de la preocupación pasiva a una acción para prevenir daños en el desarrollo, lo vamos a hacer ahora con conocimientos precisos, dinámicos, objetivos. Ya nomás el gráfico de este niño lo dice todo. Nariz tapada, ronquido, boca abierta, se mueven en la noche, su fascia es adenoidea con la estructura de la característica anterior de su hermosa carita. Y aquí vamos a ver cómo es que este enemigo invisible está oculto detrás de la nariz. Sí, está ubicado en la parte posterior de la nariz, la famosa rinofaringio, o le llamamos los médicos con un término un poquito especial, se llama caule. Efectivamente, que este tejido, para que ustedes lo tengan en cuenta, es un tejido de defensa, es un tejido linfoide que tiene buenísima producción de anticuerpos y nos da la señal que nuestro sistema inmune está protegiendo al cuerpo humano en la barrera de ingreso de la vía respiratoria, precisamente. Y, y lo que estamos viendo aquí en este escenario de defensa inicial, efectivamente nos protege con la producción de anticuerpos, filtrando, calentando, humidificando junto a la fosa nasal, pero sobre todo el desarrollo del sistema inmune es en este escenario de filtro para microorganismos, como también sustancias y alergenos y cuerpos extraños. Microscópicamente empiezan ellos como un sistema de protección aerorespiratoria, de tal forma que continúa con el filtro de la rinofaringe y eso hace que efectivamente estemos libres de microbios, porque hay anticuerpos. Los médicos le llamamos IgA e IgG secretor que neutralizan a las bacterias. Pero el problema está que cuando crecen excesivamente, a eso le llamamos hipertrofia, ya dejan de defender y comienzan a obstruir y por ese patrón obstructivo es que vemos problemas. A diferencia de las amígdalas, que son sus vecinos que están en el piso inferior de la lengua para atrás, estos están en la garganta, pero la adenoides está bien oculta en la parte superior, en la parte posterior de la nariz, como ustedes lo ven en el niño. Y a menudo pasan desapercibidas en un chequeo de rutina, porque solamente el médico, nosotros en la consulta ya tenemos videotoscopía y podemos ver la nariz, pero aún así vemos la parte del tercio anterior de la nariz, nada más. Y en la garganta vemos las amígdalas, pero el paladar, como ustedes lo ven, no me permite ver este tejido.
Por eso que pasa inadvertido, inclusive hasta por médicos de la práctica en la especialización pediátrica. Y a ellos les decimos que por favor tomen en cuenta la acuciosidad de lo que vamos a hablar más luego, cómo debemos abordar el diagnóstico. En esta situación, les comento que muchas mamás nos preguntan, doctor, si este bendito bulto, este tejido crece. Fíjense que desde el nacimiento, activado por estar en un entorno, ahorita vamos a hablar qué es la contaminación, las infecciones, las alergias, el cigarrillo, crecen con un pico de crecimiento importante en la época preescolar, y entre los 12 y 13 años hay un mecanismo de involución natural como respuesta inmunológica adaptativa para que este crecimiento prácticamente ya deje de cesar. Si ustedes quieren saber por qué crece exageradamente esta adenoide, primero felicítense porque tienen un niño que tiene un sistema inmune que está poniendo prácticamente en defensa al cuerpo humano a través de la vía respiratoria. Y esto le llamamos la famosa tormenta perfecta porque hace que crezcan las adenoides. Les comento que Lima, lamentablemente, por tener una contaminación ambiental, el factor de contaminación per se, encima plagado porque los vientos del sur, ejemplo de Villa El Salvador, de Lima Sur en general, vienen a Lima Norte y emposan con una posibilidad de 5 a 6 hasta 7 veces el nivel de contaminación los que viven en Lima Norte, aumentando esta la prevalencia, obviamente, de más capacidad para la nariz para filtrar más, no solamente alergenos, contaminantes, polulantes y también sobre todo los microbios. En ese sentido, si los padres tuvieron un riesgo de alergia, sobre todo si los dos padres fueron alérgicos, cuadriplica el riesgo. Pero hay que tomar en cuenta muchas veces algunos pacientes. Acá, por favor, quiero tomar en cuenta para, con bonita apertura, mientras algunos quieren hacer ya algunas preguntas, felicitamos a todos, a Laurita Rivera, para que nos pueda repetir. Ahí nos dice que no escuchan, pero ahora sí, ya creo que lo están escuchando mucho mejor. Y les comento que efectivamente las alergias tienen un factor muy importante en la sensibilización temprana que incrementa terriblemente la incidencia de esta patología. Las infecciones respiratorias recurrentes, el fenómeno guardería, donde hay un intercambio de microbios en niños, lamentablemente hace que estos pacientes tengan el detalle de tener el concepto de manejar esta situación. Estas infecciones respiratorias recurrentes, que están básicamente direccionadas porque el niño está ahí con toda esa capacidad de poder estar dispuesta para estar en una contaminación, nos da señales de alerta importantes que quiero que los papás lo tengan en cuenta, como es la persistencia del moco eterno, es el resfrío que no termina nunca, y el moco eterno empieza a dar una persistencia que no se va a dar un goteo por la parte, yo diría, inicial de las fosas nasales, o como también en la parte posterior, como un moco que uno quiere tragar y eso da el carraspeo. El otro detalle importante diario, sobre todo de día, donde vemos al niño que está con una congestión nasal importante. El niño suena tupido todo el tiempo. Hay un mal aliento en estos pacientes y por otro lado, como lo ven en este gráfico, esta niñita en el colegio está con la boca abierta y está prácticamente esto debido a que hay bacterias que están siendo acumuladas en secreciones por la misma adenoide, que es un crecimiento exagerado, y eso trae problemas. Y lo que marca la diferencia entre por qué muchos hacen y muchos papás sobre todo cambian de pediatra en pediatra es porque la tos es lo que los catapulta para que ellos empiecen a hacer un viaje interminable de consultas con médicos. Y muchas veces algunos médicos en el mundo de la sintomatología, a veces solamente para la tos dan el medicamento como sintomático, pero no abordan el problema, como lo vamos a ver. Esa tos crónica persistente, a menudo confundida con alergias simples, lleva per se una señal de alerta diaria que los papás tienen que tomar en cuenta. Entonces, en el escenario de tomar en cuenta que el niño se va enfermando con frecuencia, ya va marcando un hito, bandera importante de diagnóstico. Pero hay una huella física que no se puede tomar por alto. Es el fenómeno de la alteración estructural que se llama la facies adenoidea.
El mito más peligroso es esperar que crezca y estas cosas desaparezcan con el tiempo. Si no se interviene, esta respiración bucal crónica persistente altera, yo diría, deformando el desarrollo craneofacial, y el pobre niño tiene una carita, como lo van a ver ustedes, como una mirada de adormecido o de cansado con sus ojeras. La cara se alarga, se adelgaza, el labio superior es muy corto y se sube para arriba, aparecen los dientes de conejo, la boca siempre está abierta, la parte del maxilar superior prácticamente más prominente que el inferior, que se retrae para atrás, los dientes están proyectados hacia afuera, el paladar se hace muy ojival, muy alto, y hay una desviación del tabique porque muchos cornetes también empiezan a crecer y eso le afecta porque por ser respirador vocal, el tabique al subir a la parte superior desvía prácticamente su entrada. Pero acá hay un bonito costo silencioso que tenemos que tomar en cuenta. El cerebro se afecta debido a que este agrandamiento, este crecimiento exagerado, altera prácticamente durante el sueño y eso afecta el comportamiento diurno. Fíjense, como vemos en este gráfico, este pobre niño está sufriendo en la noche con sus ronquidos y sus pausas que los médicos le llamamos apnea. Es como un paro respiratorio y ese momento genera un estrés para el cuerpo humano, genera sudoración excesiva al dormir. Algunos hasta se mojan, inclusive el pañalito o simplemente la truza, debido a que hay un estrés importante nocturno de mala oxigenación nocturna hasta la cerebral. Pero ¿cómo la paga al día siguiente el cuerpo humano? Un comportamiento alterado que ahora que están volviendo al colegio durante el día, los profesores son bien sensatos en decir, este niño no presta atención porque la hiperactividad está prácticamente compensando a la falta de entrega de ese oxígeno y el niño busca oxígeno. Por consiguiente, algunas veces hasta confundidas con TDA, el déficit de atención va a estar importantemente, hasta dando la confusión diagnóstica. Sin embargo, debemos de entender que esto es porque el cerebro no ha estado con una buena capacidad de oxigenación correcta. Va a bajar el rendimiento del colegio. El niño va a estar irritado, fastidiado, cansado, crónico. Y esto, por favor, hay que tomarlo muy en cuenta. El efecto dominó lo complica cuando, más allá de tener una adenoides, fíjense, hay complicaciones importantes por padecerlo. Básicamente, el detalle de encontrar ahí oído medio inflamado, infectado, ya que las adenoides de por sí, al crecer, comprimen un tubo que va a conectar la nariz con el oído de los niños. Y ese tubo se llama trompa de Eustaquio. Cuando se obstruye, genera una presión negativa y hace que los microbios se absorban de la nasofaringe, pasen al oído. Como decían las abuelitas, un resfriado se complica y se complica más cuando hay adenoides. Y esto genera otitis media, hace que la trompa de Eustaquio se obstruya, hace que los huesecillos se ahoguen de líquido. Los médicos otorrinos llaman a esto otitis media serosa, que altera la capacidad de escuchar. Por favor, papitos, tomen en cuenta, no es que el niño esté distraído, es que simplemente no escucha. Y si escucha ya no es como FM, es como AM, es un oído prácticamente hipoacústico de transmisión o una sordera que es porque no hay buena conducción. Otro de los problemas importantes, aquí voy a ser bien enfático para que por favor exijan a sus pediatras, a los médicos de cabecera que están viendo al niño, que por culpa del techo, que es la vía respiratoria superior, recuerden que la nariz filtra, calienta, humidifica y olfatea, pero si no hace su buen trabajo la nariz, el pulmón paga la consecuencia. Por eso les comento a muchos papás que por culpa de la nariz hacen broncoespasmo los niños. ¿Y cómo no? Porque si entra todo por la boca, el bronquio inflamado reacciona, hasta los microbios entran de frente al pulmón, pues el aire frío y sucio entra directo sin el filtro nasal y paga como consecuencia el bendito broncoespasmo, que es cuando los bronquios se cierran y a veces es confundido por asma bronquial, cuando el problema está en la adenoides, no está prácticamente directamente en el pulmón. No todo lo que silba es asma. Por favor, no todo lo que silba es asma.
Entonces, con esto ustedes tienen que darse cuenta de que tenemos que visitar a nuestro otorrino o a médicos bien entrenados en el mundo pediátrico, porque sí hay que llamar la atención que hay colegas que lo ven con superficialidad y como les dije, es una obstrucción oculta, pues no se ve. Otro de los efectos dominó por complicaciones debido a esta adaptación inadecuada del crecimiento exagerado es que el niño al tener voz nasal, al tener obstrucción de la trompa de Eustaquio y lleno de líquido de la caja timpánica, simplemente no tiene buena capacidad para el listening, peor para el speaking. Entonces, si no escuchan, no hablan. Y eso altera el lenguaje y el habla. Muchos niños no tienen buen desarrollo del lenguaje. Pero voy a ponerme ahora a comentar con ustedes con muchísima pasión, decirles que por culpa de esa bendita adenodecrecida, paga la liberación de la hormona de crecimiento y el chico está pequeñito. Característicamente tiene buen peso, pero tiene poca talla. Y acá me voy a detener un poco para hablar la parte endocrinológica pediátricamente hablando. Resulta que nuestra hormona de crecimiento se libera en la fase profunda del sueño. Y en esa fase profunda es donde todos liberamos hormona de crecimiento. Y eso también hace que los chicos no tengan aumento de la talla. Están pequeñines los pequeños. Y obviamente lo confundimos. Si es un pediatra que no está bien experto en el escenario, va a decir, no, si el papá y la mamá son chiquitos como el peruano promedio, este niño también sigue los pasos. Yo les digo, no se conformen con este tipo de colegas, busquen a un médico mucho más acucioso que les confirme el diagnóstico. Entonces, muchos dirán, está bien, hay complicaciones, hay causas, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente lo vamos a hacer en consulta. Yo desde la emergencia, inclusive lo hago cuando el niño viene con harta fiebre, está básicamente característicamente con moco, estornudo, congestión, ronca por la nariz, duerme con la boca abierta, se mueve en la cama de un lado a otro lado, transpira, suda, hace las garraperas. La evaluación de los ronquidos, las pausas respiratorias y la frecuencia de infecciones ya nos llaman la atención. Por consiguiente, una buena entrevista clínica es muy importante. Por otro lado, tenemos dos condiciones donde podemos encontrar un buen diagnóstico. Es cierto que con una radiografía 2D, le llamamos la radiografía de Kabum, están viendo cómo es que esta adenodes creció, donde está la flechita, y apenas tenemos un espacio pequeñito para que entre el oxígeno. Y como están viendo, hasta los dientes ya están yéndose para adelante en la parte superior y en la parte inferior estamos viendo que los dientes se van para atrás. Este método no invasivo para ver el tamaño de las adenoides y el espacio aéreo, aunque es un mecanismo 2D, pero de alguna forma nos da una vitalidad sencilla, simple, prácticamente es una de las más prácticas y sencillas en el manejo pediátrico. Sin embargo, cuando ya tenemos a un niño mayorcito donde nos pueda permitir el ingreso de una sondita que es casi como un espagueti que entra cuando se le pone un spray que es un anestésico de niños para de 5 para adelante, ya podemos meter una camarita. Esto sí lo hace nuestro prestigioso grupo del staff de otorrinolaringología, donde con ello metemos una sonda nasoendoscópica y vemos en vivo real, una transmisión en vivo en la nasofaringe para ver cómo está la adenodes en tamaño, cuánto obstruye, si está acumulando mocos, inclusive podemos ver la entrada de los conductos auditivos de la nariz al oído. Estamos hablando de la trompa de Eustaquio y así ver directamente la obstrucción. Si queremos no radiarlo al niño, solo que eso lo hacemos más en chicos mayores, tomen en cuenta. Entonces, ya yendo al diagnóstico, muchos papás dirán, entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Sí, es cierto que el abordaje siempre va a ser un manejo multidisciplinario, no solamente con la responsabilidad de los papás, también el diagnóstico oportuno, de ahí que busquen, por favor, pediatras bien entrenados. La verdad es que más allá de un sistema público donde tenemos harta cantidad de pacientes, se pasa por alto mucho verlo al niño con detalle, como ustedes han visto, con una sencilla placa, hasta con la anamnesis uno puede tener, pero con la placa uno puede tener los grados, leve, moderado, severo. Vamos a conversar más luego un rato con nuestro otorrino en esta super noche. Así que para esta entrega, lo único que les digo es que como una primera línea de ataque, como médicos, tenemos que estar prestos a resolverlo con el uso farmacológico de medicamentos, porque muchos de estos pacientes se acompañan de sinusitis, de otitis,
el uso de antihistamínicos, antialérgicos y sobre todo descongestivos. Hay medicamentos descongestivos suaves y descongestivos con un poco más de potencia. Eso se evalúa en consulta médica, no solamente pediátrica, sino también otorrinolaringológica. La acción tópica de algunos antiinflamatorios en spray nasal, como los corticoides, por favor, los que le tienen miedo a los corticoides, este medicamento actúa localmente y su tasa de absorción de la nariz a la sangre es súper baja, de 0.1 a 0.2%. Entonces, ahorita respondemos un par de preguntas que ya están saliendo ya a la palestra, pero por otro lado, queremos comentarle que los moduladores buenísimos que aplanan, porque también la adenoides que crece necesita ser manejado médicamente con el uso de sales de plata como el argirol, el 2%, que nos ha dado bastante medicina basado en experiencia y ha tenido bastante capacidad de buena respuesta, con unos 3 meses básicamente de observación, manejados muchas veces por el otorrino. Y nosotros en pediatría seguimos también el uso de los lisados bacterianos, pues cuando tenemos un niño con infecciones respiratorias recurrentes, tenemos que utilizar bacterias liofilizadas como una especie de vacuna oral que se usa cada 10 días con un reposo de 20 días, todo esto por 3 meses y levantamos como que le hacemos un entrenamiento inmunológico a la mucosa. Y mientras que consolidamos también dando la bienvenida y la presencia a nuestro queridísimo doctor que está ahorita en la palestra para poder escuchar, es cierto, cuando ya los medicamentos ya no son suficientes y el paciente tiene un tratamiento persistente y no mejora más allá de los 3 meses de un buen tratamiento impecable y robusta, tenemos un punto de quiebre, pues ya no vamos a estar toda la vida con medicamentos y no es viable la respuesta debido a que tenemos un escenario donde ya el niño sigue persistiendo debido a que hace hasta obstrucciones respiratorias y hay infección respiratoria recurrente, más allá de las apneas. Continúan las infecciones respiratorias, sobre todo los cuadros de otitis recurrente, rinosinusitis recurrente, alterando el lenguaje, el comportamiento, la hormona de crecimiento y la temible, sobre todo, apnea obstructiva. No queda otra que darle la opción, aunque lejana, convirtiéndose la cirugía como una herramienta suprema para darle solución de raíz al problema. Y es en este instante donde le damos la bienvenida, mi estimado doctor Paredes. Tenga usted la gentileza de tener el micrófono y continuar con esta aventura de esta noche que está muy apasionante, entrenando a estos papitos que ya nos están haciendo las preguntas. Adelante, doctor Paredes. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Jainer Paredes, soy médico otorrino, parte del staff de acá de la clínica Mundo Salud. Vamos a hablar de un tema muy importante, una magnífica exposición. Creo que ha quedado bastante claro la importancia de esta patología en la población pediátrica, tanto por la sintomatología que puede presentar al inicio, como con las consecuencias que puede producir hacia la parte, este, hacia el futuro. Cuando ya se ha utilizado todo el tratamiento indicado, tratamiento médico, corticoides, el argirol, los lisados bacterianos, ya entra a tallar la función del otorrino. Obviamente, cuando no hay una respuesta evidente al tratamiento, cuando no hay una respuesta, eh, un cambio, una mejoría en los síntomas del paciente, ya necesitamos hacer algo más, y ese algo más es la cirugía. Obviamente la cirugía no va a estar indicada en todos los pacientes, sino va a estar indicado en aquellos pacientes que realmente ameriten el tratamiento quirúrgico. Dentro de los criterios para una cirugía, en este caso una adenoidectomía, que es la extirpación de las claro, de las amígdalas faringeas, que son las adenoides también conocidas, vamos a tener dentro de los más frecuentes o de los criterios más frecuentes con los cuales se suele optar por esta cirugía. En primer lugar tenemos la apnea del sueño. Muchos pacientes, muchos papás piensan que un ronquido es algo normal, es algo habitual, cuando no necesariamente es eso la normalidad del caso. Un niño
puede presentar el ronquido esporádicamente. Casi siempre cuando puede estar con un proceso gripal, congestionado, una tupidez de la nariz. En esos casos es esperable que un paciente pediátrico tienda al ronquido. Pero fuera de esos episodios, un ronquido como tal, o episodios de pausas durante el sueño, o despertares durante el sueño, no son tan normales y en esos casos ya empieza a tallar el tema de la cirugía. Como bien lo mencionó el doctor Jorge, las consecuencias de una respiración por la boca van a ser muy importantes. Lo que más llama la atención es la alteración en el desarrollo de la carita. Tienen una facies bien característica este tipo de pacientes, y si no se llega a hacer el tratamiento adecuado, vamos a llegar tarde o temprano a este tipo de alteraciones que casi siempre, o en un gran porcentaje, el tratamiento es un poquito más difícil hacia posterior, ¿no? Otro punto importante de cuándo definir o cuándo decidir por cirugía es ante la presencia de infecciones recurrentes. Como lo bien mencionó el doctor Jorge, las adenoides es una estructura normal, todos los niños lo presentan, todos los niños lo tienen, que cumple funciones inmunológicas, que cumple funciones de respuesta ante infecciones. Pero ¿qué pasa cuando las infecciones ya son muy recurrentes, cuando las infecciones son muy persistentes, no responden al tratamiento? Tenemos pacientes que tienen mucosidad a repetición, mala respuesta a tratamiento antibiótico, y en esos pacientes en los cuales tenemos o sinusitis crónicas, o otitis media aguda, o otitis media serosa crónicas, también es bueno plantear el tema de la cirugía para eliminar el foco que puede estar originando el tema de la infección, como puede ser una adenoiditis crónica. Pasamos a la siguiente. Ahora, para explicar el tema de la cirugía como tal, mucha gente tiene un poquito de temor, bueno, básicamente los papás tienen un poquito de temor ante este procedimiento, pero es importante entender que el beneficio tiene que superar el riesgo de este procedimiento. En un entorno, obviamente, con los equipos necesarios, en un entorno moderno, en un ambiente seguro, esta cirugía es de lo más sencillo del mundo. La cirugía de adenoides, la cirugía de amígdala, la cirugía de colocación de tubos de ventilación es de las cirugías más frecuentes que se presentan en población pediátrica. Así como son frecuentes, hechas con la técnica adecuada, con los equipos adecuados y con la experiencia adecuada, es un procedimiento, por lo general, sencillo, sin complicaciones. El fin de este procedimiento es básicamente la liberación, la exéresis, el retirar el tejido adenoideo, el tejido que está hipertrofiado. En promedio, la cirugía demorará de 1 hora, un poco menos incluso. Actualmente, en la clínica ofrecemos la cirugía, una adenoidectomía endoscópica, con mucho más seguridad. Se ve directamente durante la cirugía el tejido que se está resecando, para de esta manera, a posterior, evitar las recurrencias o las recidivas por una nueva crecimiento adenoideo, ¿no? Aparte, se le ofrece la seguridad al paciente. En la clínica Mundo Salud se cuenta con anestesiólogos netamente especializados en atención o manejo de paciente pediátrico. Esto nos da la suficiente tranquilidad al cirujano como para poder hacer el tratamiento lo más tranquilo posible. Con el tema de la recuperación, al ser una cirugía relativamente corta, la recuperación por lo general es rápida, es una cirugía ambulatoria, que el mismo día el pacientito va a casa y maravillosamente el resultado prácticamente es inmediato. La obstrucción desaparece, la mejoría es evidente, y esto hace que
este procedimiento hecho en las manos correctas, con el equipo correcto, con el personal y el entorno seguro, sea una cirugía que no resulte muy comprometedora, que le cause mucho temor a los familiares, ¿no? A los papitos. Así como hay ciertos criterios como para definir una cirugía, vamos a tener ciertas consideraciones de cuándo no operar a un paciente. Cuando estemos frente a pacientes que tengan alteraciones a nivel del paladar, pacientes con labio leporino, con paladar hendido, o aquellos pacientes en los cuales se piense que hay alguna discontinuidad a nivel del paladar, esta cirugía está relativamente contraindicada porque se puede empeorar la alteración del habla. En pacientes que tengan alteración en la coagulación, obviamente está contraindicado esta cirugía hasta que se controle el tema de la enfermedad de este nivel de sanguíneo, por el riesgo de sangrado posterior a la cirugía. Obviamente para para descartar este tipo de problemas, se les hacen los exámenes indicados, los exámenes correctos, y de esa manera se evita exponer al paciente a este riesgo. Otro punto importante, como esta cirugía no es lo habitual, pero puede tender a haber un sangrado durante o después de la cirugía, lo que se recomienda es que el paciente no tenga anemia. Justamente para eso si es que tenemos un paciente con anemia, con una hemoglobina que está por debajo del límite normal, se tiene que primero corregir el tema de la anemia para recién ofrecerle un tema de cirugía. Y otro punto importante es en pacientes en los cuales no haya patología importante, pero sí estamos frente a una infección activa, un resfrío, una rinofaringitis, una amigdalitis, se tiene que posponer el procedimiento hasta que se termine el proceso infeccioso, ya que esto puede generar más sangrado durante la cirugía, incluso y complicaciones posterior a la cirugía, ¿no? Es importante operar cuando se tiene que operar. Es muy importante pensar en la calidad de vida que le queremos ofrecer a nuestros hijos. Quizás en el momento uno puede decir, mejor espero, sigo con el tratamiento, puede ir mejorando, pero si pasamos más del tiempo, que por lo general son 3 meses, y no vemos una mejoría con el tratamiento, con los corticoides, con el argirol, se puede ofrecer lavabos nasales, los agentes lisados, y no vemos una mejoría en la clínica del paciente, en la evolución del paciente. Seguimos teniendo un pacientito que ronca, un paciente que duerme con la boca abierta, que tiene episodios de apnea, eh, pacientes que tienen una calidad auditiva un poquito más baja, la hiperactividad, la somnolencia durante las clases, un paciente que siga mojando la cama después bueno, en la infancia, que ya se presenten malformaciones a nivel dental, a nivel orofaringio, una alteración a nivel de la morfología de la cara. Es, eh, Ante este tipo de situaciones, lo más correcto es ofrecerle al paciente un resultado, un tratamiento lo más eficaz, ¿no? Y en este caso es el tema de la cirugía. Obviamente, si un paciente vuelve a respirar por la nariz, el sueño va a ser mucho mejor. ¿Y esto qué va a conllevar? Solo es en cadena. El paciente duerme, el paciente crece, rinde mejor en la escuela y obviamente va a ser un niño feliz. Así como lo mencionó el doctor Jorge, el sueño es bastante importante dentro de todo lo que se espera que haga un niño o dentro de pongámonos a calcular, el día tiene 24 horas. De estas 24 horas, prácticamente un tercio del día, el niño está durmiendo. Entonces, es mucho tiempo que el niño tiene que dormir y que tiene que tener un sueño adecuado y correcto como para que todas las funciones
sean las correctas, y es por eso que se tiene que incidir en el tema del tratamiento, ya sea con tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Y obviamente, ¿para qué se quiere ofrecerle tratamiento lo más pronto posible y un tratamiento adecuado para evitar las consecuencias a futuro? Lo más leve que puede evidenciarse por la falta de tratamiento precoz vendría a ser las alteraciones a nivel de la carita, ¿no? Como lo menciona el doctor Jorge, una audición un poquito más baja. Y el detalle va a ser a futuro, pacientes o niños que tienen este tipo de problemas durante la infancia o muy precoz, a futuro tienden a presentar problemas cardiovasculares, hipertensión, riesgo de diabetes, y solo por no respirar como se debe y no dormir como se debe. Entonces, lo que tenemos que hacer es no esperar a que esto se le pase, sino ayudarlo a respirar, ¿no? Como dice la lámina, prevenir es lo más valioso, ¿no? Lo importante o lo que todos queremos es darle una mejor calidad de vida a nuestros seres queridos, y una de estas maneras de darle calidad es atendiendo todos los problemas o las patologías o los síntomas que se puedan tener y haciendo el tratamiento a tiempo. Solo para concluir, como dice en la lámina, la hipertrofia de adenoides quita energía, y eso obviamente como tal va a generar alteración a nivel de la concentración, alteración a nivel del desarrollo. Eso va a influir negativamente en el aprendizaje. Como les mencioné, ¿no? No es normal el tema del ronquido. Hay ciertos casos o ciertos pacientes en los cuales sí se puede esperar el ronquido, pero esto no es algo natural, no es algo normal. Entonces tenemos que hacer énfasis en el tratamiento correcto. Y entre la mínima sospecha de cualquiera de estos síntomas, un ronquido, respiración por la boquita, ausencia de respiración por la nariz, eh, se puede presentar bruxismo, alteración en los dientes, una alteración o deformidad en la carita, una baja de la audición, es necesario la atención por el especialista, tanto el médico pediatra como el médico otorrinolaringólogo, porque respirar bien hoy va a ser garantizar el máximo potencial para el mañana, ¿no? Bueno, y de esta manera concluimos con la revisión de la hipertrofia de adenoides, ¿no? Creo que activamos su micro, doctor Jorge. Perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias a todos quienes han estado conectados en esta súper entrega, y la verdad que en este instante nos place haber revisado un montón de preguntas que lo hicimos en el Google Form que recibimos aquí previamente, y algunos papás también ya lo están haciendo. Y desde ya lo que sí queremos comentarles es la pregunta más importante que nos hacen algunos es: doctor, lo operamos al paciente, ¿puede volver a crecer, sí o no? ¿Y qué se tiene que hacer al respecto? Bueno, como médico pediatra y también trabajando bastante en la frontera de las alergias, les comento, es un rotundo sí, probablemente esté de acuerdo con usted también, doctor, porque no se acaba la historia con operar al paciente de las adenoides. Probablemente usted nos va a dar mucho más porque tiene más capacidad en las tantas cirugías que hacen en el día a día. Pero les puedo decir que según las causas, recuerden que vivir en Lima ya de por sí tiene contaminación ambiental. Los niños van con el efecto guardería a trasladar infecciones recurrentes, están en aprendizaje de la respuesta de nuestro sistema inmune a la adaptación contra microorganismos. Pero por otro lado, yo diría que el detonante más importante acaba en la evaluación alergológica. Eso también ya en algún momento hablar con nuestro experto también en alergología, pero yo también conozco esto y les comento lo siguiente: más de 25 años hemos hecho evaluación alergológica respondiendo la pregunta si puede volver a crecer, porque la patología atópica es lo que lo acelera y lo catapulta dentro de lo que significa entrar a la evaluación de estos alergenos, ácaros, hongos, perro, gato, cucaracha, porque son inhalados e ingresan por la nariz.
Y ahí es donde tenemos que muchas veces después de la cirugía sugerir que entren a la inmunoterapia para manejarse bien rinitis alérgica y sobre todo la vered central del camino alérgico, el asma bronquial. Algo para responder en esto, doctor Paredes. Sí, o sea, es, es esperable que las adenoides, si es que no se llegara a controlar del todo el tratamiento de la alergia, vuelvan a crecer, así se le haya ofrecido el tratamiento quirúrgico. Básicamente, bueno, lamentablemente vivimos en una Lima que es un poquito, bueno, que prima la contaminación, el smog. La mayoría de los pacientes tiene la rinitis alérgica de por sí y eso de por sí genera más tema de inflamación. La inflamación de por sí lleva a más riesgo de infecciones y el niño al estar en contacto con más niños va a tender a infectarse con frecuencia. Y esto si no se tiene un cuidado netamente específico en el tema del control de las alergias, va a ser que el resultado de la cirugía quizás no sea el óptimo. Ok, bueno, preguntas de algunas mamás que nos dicen efectivamente, entonces es muy importante que tengan en cuenta de que después de una intervención impecable, implacable, está el seguimiento de esos pacientes, sobre todo lo que nos fortalece con experiencia de buenas cirugías que ya se hicieron por aquí en la clínica y a nivel también todas las entidades, no solamente hablando de acción pública y privada, que hay una buenísima evolución porque estos chicos ya empiezan a escuchar, el lenguaje empieza prácticamente a ser buenísimo, el chico empieza a crecer, empieza a desarrollarse, pero lo más importante, ya no se enferma cada rato de infección respiratoria, ya no es el chico que está con la boca abierta, ya no está el chico que ronca. Yo les felicito a los cirujanos en otorrinolaringología porque le han dado frente a esta pelea de un agotamiento de padres de familia que están haciendo sus estaciones de pediatra en pediatra y tal vez no se dieron el lujo de estar con un buen cirujano en otorrinolaringología para darle la solución definitiva. En muchos casos, así es. He tenido pacientes donde volvieron a operarse, pero por suerte son muy pocos debido a que el paciente fue extremadamente alérgico. Y entonces, con este detalle, muchos pacientes empiezan a tener buena mejoría tras cirugía. Pero seguir con la terapia antiinflamatoria es importante debido a que si la alergia todavía no está terminada con las vacunas para las alergias, la famosa inmunoterapia y el seguimiento respectivo por las especialidades para evaluar si ya mejoró, porque no solamente una pregunta que nos hacen, solamente los pacientes tienen problemas de adenoides puras o también existen problemas mixtos. Doctor, esto es prácticamente el día a día con ustedes. ¿Qué tanto se complican con los oídos y la cirugía de colocación de tubo de ventilación? Y muchas veces tienen pacientes con problemas de hipertrofia adenoamigdaliana. Y bajo esa estructura tenemos al paciente que operarle de adenoides, de amígdalas y colocar tubos de ventilación. ¿Cómo va esa experiencia, doctor? Ustedes que están en el campo de batalla constantemente en sala de operaciones. Primero tenemos que entender que la adenoides, o también llamada amígdala faríngea, es parte de un círculo, de un conjunto de tejido linfoide que va a tener respuesta ante las infecciones, ante el tema de la inflamación. Las estructuras que conforman este círculo, llamado círculo de Waldeyer, son las adenoides, que están en la parte más posterior de la nariz, prácticamente cercano al techo de la cabeza. Las amígdalas palatinas, que son las amígdalas como tal, las que están a simple vista a nivel de la boquita, pero también tenemos amígdalas a nivel cercanas a nivel de la desembocadura de la trompa de Eustaquio, a nivel de la base de la lengua. Este circuito, este círculo, lo que hace es defender al niño ante las infecciones, ante la inflamación. Obviamente la inflamación es, en teoría, global, ¿no? Va a haber muchas veces pacientes que tengan tanto hipertrofia de adenoides como hipertrofia de amígdalas. Y en esos pacientes, lo ideal
si es que presentara el síntoma, es ofrecerle cirugía tanto a nivel de las amígdalas como a nivel de las adenoides. Todo con el fin de mejorar la calidad de vida, tanto a nivel respiratorio, menor probabilidad de que presenten infecciones a repetición. Ahora, no necesariamente una hipertrofia de adenoides o de amígdalas, sí o sí es quirúrgico. Si es que si es que un paciente tiene una hipertrofia de adenoides, pero no tiene síntomas, no le genera molestias, tenemos que también entender que las adenoides o el tejido amigdalar es un tejido, en teoría natural, es un tejido anatómicamente constituido que tiene su modo de evolución, así como lo explicó usted, hasta cierta cantidad de años, que es el pico 7, 10 años, tiende a crecer, y luego de por sí, por tema anatómico, fisiológico, tiende a involucionar de tal manera que ya una persona adulta prácticamente no tiene amígdalas o las adenoides son prácticamente inexistentes, ¿no? Genial. Resolvemos también una pregunta de una paciente, hablas de saludarla, la señora Yadira nos pregunta que tiene su hijo de 6 años que fue diagnosticado de adenoides hace un año, se le hizo un cabo faríngeo por segunda vez y ya tan pequeñas, ya no hay inflamación de amígdalas tampoco, pero sigue roncando y rechinando los dientes y está con su tratamiento de Avamis y un lavados nasales desde hace 2 años. Entonces, el detalle que acá lo que hay que hacer es ¿puede el niño seguir teniendo sus ronquidos en forma persistente? Y creo que lo que vemos en el día a día es un rotundo sí. No se acaba con el haber aplanado las adenoides. Recuerden que tenemos los cornetes nasales, que son patrimonio miren lo que les digo, de la rinitis alérgica. Los cornetes son superiores, medios e inferiores, como lo vemos ahí en el gráfico, donde está ese niñito ahí teniendo 3 niveles, pero estos también crecen tanto que hasta uno, si crece más, puede inclusive desviar el tabique al otro lado por exagerada presión en el tabique. Y eso explica también el ronquido. Claro, no todo es sinónimo de adenoides. También hay que pensar que hay sinusitis que hacen que el paciente esté inflamado, hasta con voz gangosa, con dolor de cabeza, mal aliento, que tenemos que evaluar. La pregunta que nos hacen es, doctor, ¿por qué existe la garraspera asociada a estas patologías? Mejor se la dejo a nuestro experto en otorrinolaringología, doctor Paredes. ¿Qué podemos responder a esto? El carraspeo o la sensación de aclaramiento a nivel de faringeo, laringeo, es un síntoma no tan infrecuente en la población pediátrica, pero así como no es un síntoma tan infrecuente, es un síntoma un poquito inespecífico porque puede deberse tanto a tema de alergia, rinitis alérgica, a un tema de reflujo a nivel laringofaringeo, mm, puede deberse también a un tema de hipertrofia de adenoides, un tema de sinusitis, un tema de un goteo retronasal por una sinusitis crónica. Lo que sí es muy frecuente por la población, por el ambiente al que tenemos, es casi siempre el carraspeo se relaciona al tema de la rinitis alérgica, ¿no? Genial. Una pregunta que nos hacen por ahí es que un paciente que sufre de asma puede ser por las adenoides también. La respuesta es un rotundo escenario de esta forma. Vamos a resolverlo. Muchos pacientes que ya son asmáticos, con pruebas de alergia, las pruebas cutáneas positivas a ácaros, Teronísimos farinae tropicale, que son los ácaros más frecuentes en la patología alergológica respiratoria, sea por rinitis o asma, muchos de ellos, donde empieza a tener un crecimiento preponderante también de este tejido adenoideo, escondido en la parte posterior, crece tanto que el asmático empieza a tener más crisis asmática, siendo verdadero alérgico, siendo verdadero asmático. Entonces, la posibilidad de que el chico haga crisis asmáticas por culpa de la adenoides es un rotundo sí. Hemos visto pacientes en la práctica con bastante alegría y tranquilidad que cuando se le retiraron las adenoides por cirugía, el paciente dejó de hacer crisis asmáticas frecuentes. Qué alegría para los papás. El paciente empezó a tener poquísimas y de inmediato nada más entramos a la inmunoterapia,
adiós asma bronquial y rinitis alérgica, porque con la inmunoterapia del primer año yo le hablo así a los pacientes, ya de por sí dejan de consumir medicamentos. Al segundo año, como el inglés intermedio y en el tercero, como el inglés avanzado, la inmunoterapia hace que estos pacientes mejoren espectacularmente y obviamente con la dependencia de medicamentos. Yo siempre digo de que el uso de medicamentos es solamente sintomático. Así que cuando hacemos un tratamiento médico a la hipertrofia adenoidea, los medicamentos son solo sintomáticos. Los únicos que le dan la batalla total es los otorrinolaringólogos bien entrenados como lo tenemos al doctor Paredes en sala quirúrgica. Y la otra pregunta entonces es, si el paciente no todo lo que silba es asma, tenemos que enfocar que el 80% del predominio de problema de la vía respiratoria, acá hay que integrar la otorinolaringología con la neumología. ¿Es cierto que por culpa de la nariz paga el pulmón? Sí, lo hemos visto en nuestros pacientes asmáticos, pero en pacientes, la bonita noticia, pacientes no alérgicos, porque le hicimos pruebas de alergia, hasta pruebas moleculares de alergia. Ojo que en las pruebas del PRIC test tenemos menos de 20 alergenos, pero las pruebas moleculares, que ya lo tenemos 2 años en la clínica, es a 295 alergenos. El paciente no es alérgico y resulta que le mejoramos su adenoides, desaparece todo, los ronquidos de pecho, las sibilancias. Ese probablemente sea el detalle de que no todo lo que silba es asma. En pediatría y en otorrinolaringología y neumología integrada, les comentamos de que por culpa de la sinusitis también paga las consecuencias prácticamente el pulmón, la enfermedad nasobronquial. Ese goteo nasal de mocos que cae al bronquio causa en los pacientes hiperreactividad bronquial, se inflama y produce broncoespasmo también. Por eso nos atrevemos a decir que no todo lo que silba es asma. Busquen médicos bien entrenados, acuciosos. La pregunta que le hacemos acá al doctor por algunos, como Renzo Jauregui, que nos dice, ¿es necesario operar a las adenoides siempre y cuándo operarlos? Nos reiteran esta pregunta, doctor, si nos puede una vez más dar de repente indicaciones absolutas y relativas para que acá nuestro queridísimo papito Renzo esté contento con decir, ya, y de repente encontrar en la consulta para esclarecer, porque cada caso es un universo, obviamente. Adelante, doctor. Como ya se ha mencionado, al ser un tejido que sirve para el tema del control de la infección, para dar inmunidad al paciente, este tejido normalmente se considera un tejido que tiene una función tanto inmunológica contra las infecciones de bacterias. Es esperable que haya un cierto crecimiento y eso pasa naturalmente en la evolución normal del desarrollo de estas adenoides. El inicio de este crecimiento va empieza a los 2 años, hasta tener un pico a los 5, 7 años, y luego progresivamente va disminuyendo su tamaño hasta prácticamente desaparecer. Obviamente, en todo este lapso de tiempo va a haber pacientes en los cuales van a tener síntomas y va a haber pacientes en los cuales no van a tener síntomas. Una adenoides grande no necesariamente significa cirugía. Una adenoides grande no necesariamente significa tratamiento médico o corticoides, pero cuando ya la adenoides grande se asocia a síntomas, como ya lo ha explicado bien el doctor Jorge, infecciones a repetición o tema de síntomas alérgicos, ya se tiene que estar pensando en ofrecerle tratamiento. Obviamente, de primera instancia no es el tema de la cirugía. A eso va mi comentario, ¿no? No es 100% la solución la cirugía, o no en todos los pacientes es la cirugía. Pero ahora hay un grupo de pacientes en los cuales sí es indicado la cirugía. Si a un paciente que ronca, que duerme con la boca abierta o que tiene episodios de pausas de respiración en la noche al dormir, se le da tratamiento por lo menos unos 3 meses con todo lo que se tiene, corticoides, antihistamínicos, los lavados nasales, el algirol, y no responde al tratamiento, en esos pacientes sí está indicado un tema de cirugía. En pacientes en los cuales la audición baja, como la adenoides
crece y este tejido adenoideo prácticamente está en contacto con estructuras que normalmente funcionan como drenaje del oído, de la parte media del oído. Si es que esta adenoide crece de tal manera que obstruye o altera la función de la normal ventilación del oído, y esta alteración genera acumulación de líquido y por tanto esta acumulación de líquido genera baja de la audición a los pacientes. Esto también se considera un criterio para cirugía. Obviamente, casi para determinar cirugía casi siempre se toma como corte el número, bueno, los 3 meses, ¿no? Si 3 meses se le da tratamiento al paciente, pero persisten con los exámenes de audición, timpanometrías, audiometrías, persiste una hipoacusia conductiva, una audición baja, también se le tiene que ofrecer al paciente el tema de una cirugía, muy adicional a la colocación de los tubos de ventilación. Otro tipo de indicación quirúrgica son el tema de las infecciones, pacientes en los cuales tienen episodios de adenoiditis a repetición o sinusitis a repetición, que a pesar de que se les da tratamiento correcto durante todo un año y no vemos mejoría o hay recurrencia de este tipo de infecciones, también se les ofrece tema quirúrgico. O pacientes en los cuales se tengan otitis medias agudas pero recurrentes. Una otitis media aguda es una otitis o una infección del oído que va acompañado de dolor, bueno, síntomas inflamatorios, fiebre, dolor de oído, enrojecimiento de oído e incluso supuración. Si estos episodios son repetidos en el año, también es una opción descartar el tema de las adenoides. Y si es que están grandes al momento del examen, también se le tiene que ofrecer tratamiento quirúrgico. Otros criterios ya un poquito menos este, un tanto relativos, puede ser, pacientes en los cuales se esté planteando empezar con tratamiento ortodóntico. Si el dentista va a comenzar a hacer tratamiento con brackets, corregir el tema de la dentadura, pero se tiene de por sí una hipertrofia de adenoides, lo correcto para que no haya una alteración, un mal tratamiento por el odontólogo, va a ser también ofrecerle al paciente una adecuada respiración por la parte nasal y eso se va adquirir con una cirugía de adenoides, ¿no? Sí, hay una pregunta que manifiestan aquí, si el niño tiene 7 años y tiene adenoides, pero su crecimiento es mayor de lo que marca su talla y es normal. Bueno, gracias y bendiciones para ese chico porque debe tener papá y mamá una buena talla. Y obviamente eso también es importante en lo que significa la producción endocrinológica de la hormona de crecimiento que también va de la mano. Sin embargo, hay que ver el tipo de severidad de la hipertrofia. Claro, hay pacientes que tienen adenoides leves, algunos son moderados y a veces hay adenoides que no molestan. El objetivo del médico acucioso es en que tenemos que estar observando y aquí el objetivo es darle a los papás el abordaje otorrinolaringológico cuando el paciente esté haciendo lo severo que marca, yo diría, una bandera roja para entrar a sala de operaciones, es el niño con ausencia de respiración en las noches. Cuando uno hace apnea sin respiración y empieza a desaturar, como se ve en los estudios de polisomnografía, baja prácticamente la saturación de oxígeno y el paciente está transpirando, el paciente no está durmiendo bien, altera el ritmo cardíaco, hace su taquicardia y ese paciente lo hace varias veces en la noche, bandera roja. Tiene que visitar al otorrino sí o sí. Por otro lado, si el paciente tiene infección respiratoria, recuérdense, más de 6 en caso de problemas de oído, en caso de seno paranasal, en caso de garganta, vayan con el otorrino, por favor. Si el paciente no mejora con tratamiento médico potente y el paciente sigue igual, vayan con otorrinolaringología, por favor. Si el paciente es un paciente que evoluciona inadecuadamente en el lenguaje, empieza a tener alteraciones de lo que los médicos llamamos la facies adenoidea, ya alteró la estructura, hay malformación dentaria, hay alteraciones en esa bonita cara y el niño está con la carita de cansado, con el maxilar para adelante, el paladar prácticamente está para arriba y el niño está con la boca abierta todo el rato, pues
vayan con el otorrino, probablemente la cirugía sea la que le dé la respuesta. Como esto hay que customizarlo, personalizarlo, es nuestro especialista el que lo resuelve. Sin embargo, en pediatría lo vemos también con frecuencia y cuando le damos la jornada de los 3 meses, hay que también hablar de la otra cara de la moneda. Muchos pacientes también evolucionan muy bien. Y eso es algo que ustedes no tienen por qué tenerle miedo, por favor, en este abordaje. Y detrás de todo ello, lo que sí es importante, eh, en caso de complicaciones, doctor, hablemos de niños que tienen alteraciones en el oído, hacen acumulación de líquido en la caja timpánica y como la trompa también se cierra y altera el lenguaje, ¿cuál es el tiempo promedio para poder decidir que además de adenoides hay que operarle de un tubo de ventilación? Nos preguntan justamente por ahí en qué condiciones se hacen las cirugías de las tres en una, quitarle las amígdalas, colocarle un tubo de ventilación y quitarle las adenoides en simultáneo o hacerlas una por una. Nos preguntaron justamente al respecto. Adelante, doctor. Justamente esto, bueno, esos tres tipos de cirugía, tanto la cirugía para extirpar las amígdalas, la cirugía para quitar o remover las adenoides y la colocación de los tubos de ventilación, son tres de los procedimientos que están en proporción con mayor, son los procedimientos que más hacen el otorrino en la población pediátrica. Al ser una cirugía tan frecuente, tan habitual, es una cirugía que tiene, bueno, que se tiene que tener ciertos cuidados, ciertos, básicamente cuidados. Al momento de la cirugía, si es que uno está pensando o está planteándose la corrección de las tres cosas, todo se puede hacer en un mismo procedimiento. Primero, se hace la cirugía de las amígdalas, de las adenoides. En teoría, no se hace ningún corte externo, no se hace no se abre ninguna parte externa de la carita para sacar las adenoides o las amígdalas. Todo el procedimiento, toda la cirugía se hace a través de la boquita. Así como está en la imagen, se coloca un instrumento que abre la boquita y bueno, y a través de la boquita se comienza a sacar por diferente tipo de técnica, láser, radiofrecuencia, el tema de las amígdalas, también las adenoides. Ahora, como es muy frecuente también las complicaciones de la parte otológica, de la parte de los oídos, como en este caso es la acumulación de líquido, una otitis media serosa crónica, y esté más de 3 meses en el paciente y que no haya respondido al tratamiento, también durante la cirugía se le ofrece este procedimiento. Este procedimiento parece ser más complejo de lo que es. Al final es un procedimiento sencillo. Lo que se trata de hacer o lo que se busca hacer es crear un drenaje artificial para que la acumulación del líquido que está en la parte media del oído drene con facilidad. Se hace una pequeña incisión en el tímpano y en esa incisión, bueno, o a través de la incisión, se llega a aspirar, a succionar todo el líquido acumulado en la parte media del oído y se coloca un tubito, una prótesis de material no orgánico que va a estar en el tímpano unos 6 meses aproximadamente, que va a ayudar a permitir eliminar el remanente de líquido que se puede acumular en el oído. La cirugía como tal, tanto cirugía de amígdala, cirugía de adenoides y una colocación de tubos de ventilación en ambos oídos, por lo general demorará pues 1 hora, hora y media máximo, ¿no? No es tan complicado como parece la cirugía. Genial. Muchas de las preguntas lo hemos desarrollado básicamente durante la charla, conferencia, y de verdad que si hacemos un replis a lo que las mamás en las preguntas nos dicen, que si la hipertrofia de nodea puede ser hereditario, tiene un detalle indirecto. Cuando los padres son alérgicos, hemos repetido que el riesgo, digamos, relativo para heredar la alergia es importante de si los ambos padres son alérgicos o uno de ellos. Nada más recordarles que si los padres ambos son alérgicos, el niño tiene 4 veces riesgo de hacer enfermedad alérgica respiratoria. Si es uno solo, solo 2 veces nada más ese riesgo. Cuando hacemos un repliz y nos dicen que si la adenodes tiene su tiempo límite, efectivamente, como que parece que entre los 4 y 6 años
crece todo y a los 12 a 13 años, sobre todo si el paciente es alérgico, la involución ocurre sí o sí. Porque otra pregunta que nos hacen, "Oh, doctor, mi esposo ronca por la nariz, duerme con la boca abierta". Aguanten un poquito. Esto ya es otra patología de los otorrinolaringólogos que lo ven también en la consulta. No tienen adenoides ya a partir de la adolescencia, porque eso es una respuesta normal. ¿Y por qué responde el cuerpo humano? Porque el niño recién nacido está expuesto a todos los microorganismos del planeta Tierra. Por eso que tiene que ver un sistema de defensa inmunológico respiratorio, donde los médicos le decimos anillo de Waldeyer, que está caracterizado por tener como que ganglios linfáticos en la parte posterior de la nariz, la amígdala, que es la adenoides, la amígdala que está en la garganta, que es la amígdala propiamente dicha, las tonsilas, como dicen algunos, pero también tenemos pequeños ganglios linfáticos cerquitas prácticamente a los huequitos que están en la nasofaringe posterior, la que están entrando al conducto auditivo, y así en esas zonas como un anillo impecable, implacable, que hace como que el sistema de inmunológico de defensa esté filtrando la presencia de microorganismos, y por eso que ocurre más en niños pequeños. Pero no solamente es eso, el efecto guardería, habíamos dicho de que es el intercambio como que cultural de microorganismos, el niño se va bañando constantemente de microbios y ahí es donde el niño está golpeado. Entonces viene a enfermarse constantemente con infección respiratoria recurrente. Recuerden que en esa edad, niños pequeñitos, menores de 5 años, hay como una inmunodeficiencia funcional porque está inmaduro el sistema inmune. Y por eso cuando hay infecciones recurrentes, un buen entrenamiento no solamente es ponerle sus vacunas convencionales, también esto de colocarle las vacunas por ejemplo, lo que hemos hablado, las vacunas con cóctel de microorganismos de toda la vía respiratoria, caso de bronchovaxón, por ejemplo, es un buen productazo que lo que hace es levantar el sistema inmune de mucosas con efecto antiinflamatorio, casi antiviral y antibacteriano. Evita que crezcan microbios en la vía respiratoria, porque es que, y más las vacunas ahora ya modernas, como la vacuna del neumococo, por ejemplo, Prevenar para 20 serotipos, ya casi como que ya no estamos usando antibióticos. Y eso me encanta a los pacientes. Los papitos dicen, mi hijo sin antibióticos, genial. Eso es una, yo diría, obra maestra de la evolución de la terapéutica modernas, donde uno ya puede empezar a entrenarlo a esos niños. Hemos tenido pacientes donde tenían fuerte fiebre, altísima, pero estaban tranquilos los chicos. Resulta que recibieron todo su esquema de vacunación completa, no solamente pública, también privada, y el paciente no requirió uso de antibióticos. Su sistema inmune adaptado, entrenado, empezó a mejorar las condiciones de infecciones respiratorias. Tengamos en cuenta de que es muy importante de que ustedes hagan siempre una visita a especialistas que están bien entrenados en ello, que dominen todo, no solamente el sistema inmune, la parte otorrinolaringológica para nosotros en pediatría. Pediatra que no domine la parte de otorrinolaringología, a otro lado mariposa. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente estar siempre al pendiente. Recuerden, no oxigena el cerebro, no entra oxígeno a todo el cuerpo humano. Es como yo siempre digo, mucho de eso, hasta con el apetito, está alterado. Ahí respondiendo algunas preguntas, ¿qué son las adenoides? Son unos tejidos en la parte posterior que crecen. Nos preguntan, ¿cómo puede ser que estas adenoides afecten el crecimiento? Ya les dijimos, el cerebro debe descansar durante la noche. Pero les digo, el cerebro siempre está trabajando de día y noche, solo que durante el sueño se mejora el sistema inmune hasta la memoria y aquí también juega el papel de producir hormona de crecimiento porque en el sueño, en la fase profunda, se libera la misma. Y cuando hay adenoides grandes, el chico prácticamente no crece correctamente. Puede ver buen peso, pero la talla está ahí resolviendo esa pregunta. Y más allá de todas las cosas de por qué existe el ronquido que ya hemos dicho, no es normal que exista ronquido. No es que esto se le pase, es porque hay algo que está obstruyendo la vía aérea superior. Y para resumir, en concreto, hemos visto de un tejido
que causa obstrucción oculta y más allá de un ronquido o boca abierta, hemos visto las cantidades de complicaciones que afectan en forma cognitiva al desarrollo intelectual del niño, como el desenvolvimiento de la vía respiratoria que compensa por infección respiratoria, el crecimiento exagerado y el niño que paga la consecuencia de la vía respiratoria superior con la inferior hasta con bronconeumonías, con broncoespasmos recurrentes, con la hiperactividad en el comportamiento, si el niño que está distraído, que por suerte tiene buen diagnóstico, como también buen tratamiento, hasta darle pelea en el campo quirúrgico. Y así tener una excelente, nos ha gustado en la clínica tener buena realización profesional cuando otorrinolaringología, trabajando en equipo con los padres, con los pediatras, con los colegas en alergología y neumología en forma integrada, hemos visto resoluciones de problemas espectacularmente. Entonces, en esta super noche, primero agradecer la presencia del doctor Jainer Paredes Daza, que nos ha dado una visión amplia de la gran experiencia y humildemente con el conocimiento pediátrico especializado. Prácticamente aquí le hemos dado un alcance a todos los papás, le hemos quitado la ansiedad, por favor, nada de estar con los temores de entrar a sala de operaciones. Ya dijo el doctor que tenemos pediatras, anestesiólogos entrenados en pediatría que le dan el confort y la tranquilidad a ese riesgo quirúrgico cuando se evalúan muy bien los factores, ya sea los factores de coagulación, ya sea la hemoglobina, ya sea el electrocardiograma, ya sea cómo está su hemograma, el riñón, urea, creatinina. Eso de por sí ya da tranquilidad. Es cierto que pueden ver cosas inesperadas, pero lo más importante, se tiene la capacidad de respuesta y el entrenamiento, y la notable evolución que tiene el niño después del acto quirúrgico es profundamente gratificante. Así que a nombre de esos niños que ya fueron operados, como aquellos que esperan sala operaciones, pero sobre todo los que están en medio de un tratamiento médico, no pierdan la esperanza que sí hay, más allá de un optimismo inteligente, una respuesta categórica con la despedida respectiva para esta noche. Será hasta una nueva entrega. Muchísimas gracias, papitos de Lima, Perú. Doctor Jainer Paredes, muchas gracias por esta entrega. Gracias por este gran compromiso, ¿sí? Muy amable. Gracias a todos. Felicidades. Nos vemos.